la suspensión de estos recursos de USAID ante lo que ha sido denominado por Benjamín como en muchas administraciones un despilfarro de dinero o malversación de estos fondos. Ruth, pues uno entendería que efectivamente pues el gobierno norteamericano pues es el dueño de los recursos y ellos están en toda la potestad de buscar la mayor eficiencia de los mismos. Lo cierto acá es que para América Latina y el Caribe es un golpe muy fuerte porque efectivamente le da a los programas humanitarios, los de asistencia en protección de derechos humanos, al tema de la migración, entre otros. Y el impacto que puede tener para la región es muy grave porque no tenemos la capacidad, por ejemplo, de dar esa respuesta. Y tengo un ejemplo. En La Guajira, por ejemplo, nosotros tenemos un alto flujo de migrantes venezolanos con unos recursos que la gobernación no puede asumir directamente y que ahora pues queda esta población desprotegida y seguramente pues eso puede desatar mayores índices de delincuencia, problemas migratorios, entre muchísimos otros, porque no habrá asistencia en educación, en salud y otros frentes que son muy importantes. Se afectan programas de protección a la mujer, se afectan también programas alimentarios, entre otros. Siento que aquí los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen que hacer un esfuerzo muy grande por coordinar ayudas internacionales, porque aquí no puede ser el simple ego de que entonces como algunos no están, digamos, alineados ideológicamente con las políticas de la Casa Blanca, entonces pues folclóricamente hacen alusión de que no se necesitan esos recursos o se puede, digamos, reemplazar fácilmente, lo cual no es cierto. Los gobiernos necesitan esas ayudas, a pesar de que esas ayudas van mayoritariamente direccionadas a ONGs, organismos multilaterales, fundaciones, entre otras. Pero acá siento que tenemos que replantear rápidamente cómo vamos a reemplazar esos recursos, cómo vamos a dar esa asistencia en esos programas y también buscar rápidamente cómo se puede replantear el tema con los Estados Unidos, que insisto, ellos tienen toda la potestad de hacerlo, pero sí da un golpe significativo. También uno entiende cómo se elimina, digamos, la burocracia de USAID. O sea, USAID es un programa que definitivamente pues era objeto de mejora. Pero pues desaparecer abruptamente pues es muy complejo. El inspector, por ejemplo, general de USAID, quien fue retirado de su cargo el día de hoy, pues advertía que retirar tantos cargos pues también le impedía a los Estados Unidos tener un control y vigilancia sobre los recursos que actualmente estaban ejecutando. Entonces pues es un problema significativo. Entonces esto es algo que hay que revisar con mucha filigrana, pero que sí afecta duramente a la región. Momento, actores internacionales como China y otros que podrían pues estar poniendo el foco en esta situación, en esta suspensión de algunos recursos, recorte del personal de USAID, particularmente en nuestra América Latina. ¿Qué acotar al respecto, Juan? Bueno, hay que recordar que Estados Unidos ya no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, se han olvidado de la región de América Latina y el Caribe y eso ha sido aprovechado por la estrategia china con su nueva ruta de la seda, aprovechando espacios de inversión, aprovechando también créditos, entre otras, donde los Estados Unidos han dejado un espacio en blanco para ellos. También hay que mirar que cuando desaparece el programa de USAID y cuando se congelan estos recursos, pues se genera también otra oportunidad porque estos países tendrán que salir a pedir ayudas a otras potencias económicas que puedan ayudar de alguna manera a suplir esos vacíos, porque definitivamente lo claro está acá que no, estos gobiernos no pueden asumir porque no tienen la capacidad económica, tampoco la infraestructura instalada, entre otras, para atender todos estos programas humanitarios, alimentarios, que guardan relación con toda esta asistencia social, entre otras. Entonces, aquí lo que sí hay que replantear rápidamente es qué va a pasar y seguramente si Estados Unidos plantea una estrategia de seguir ayudando a estos países, seguramente optimizando los recursos, pero también despolitizándolos un poco, porque lo bonito del programa de USAID y que había que reconocerlo es que era una política de Estado más que una política de gobierno de turno y se ayudaba indistintamente del color o la ideología política de los países que recibían la ayuda. Ahora la estrategia es alinear a los países y seguramente inclusive con acciones o con coacciones, como lo vimos en Panamá, cuando se advierte que se podía recuperar el canal de Panamá si no se le quitaba la concesión a los chinos, cosa que efectivamente vimos que desaparece el memorando de colaboración por una presión a través de aranceles. Pero creo que una política más aceptada de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe podría ser más de cooperación, de colaboración y seguramente de menos coacción y podría resultar mucho mejor.
Juan, dentro de los temores, y también lo mencionábamos hace un momento, el despido en las últimas horas del inspector general, por ejemplo, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de USAID, el señor Martin, que después de que en vísperas publicara un informe y alertaba lo siguiente, que debido a los recortes de la Casa Blanca, el organismo podría estar financiando inadvertidamente a organizaciones terroristas. ¿Qué decir con respecto a ese informe, esa denuncia y ese despido que se ha dado en las últimas horas? Bueno, sí, el informe de verdad es muy fuerte y sugiere que estos recursos, a falta de supervisión, podrían terminar incluso en manos de grupos terroristas irregulares al margen de la ley, entre otras, lo cual, aunque es, digamos, pues una afirmación muy fuerte que generó mucho ruido en la Casa Blanca y pues ya sabemos el desenlace, lo cierto es que lo que podría diseñarse sería una estrategia con los estados que recibirían este tipo de ayudas para que no solo se haga a través, digamos, directamente a través de las ONG, fundaciones, entre otras, sino se podría buscar un compromiso de los estados, un compromiso de los gobiernos para también ayudar a vigilar la asistencia que se está recibiendo por parte de gobiernos extranjeros. Entonces, lo que yo siento acá es que si los Estados Unidos, a través de diferentes agencias, va a destinar nuevos recursos para ayudar, lo que debe hacer es también mirar cómo se va a vigilar estos recursos, pero que haya una corresponsabilidad, no solo de quien está recibiendo los recursos, que muchas veces o mayoritariamente no son los gobiernos, sino son organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, entre otras, sino que haya también una vigilancia de los estados receptores a través de sus gobiernos para que haya una vigilancia para poder blindarlos. Pero este tipo de situaciones lo que está generando es que entendemos el programa de eficiencia liderado por Elon Musk, que requiere que haya menos personal contratado para la ejecución de recursos, pero eso también tiene que venir acompañado de un plan de contingencia, porque necesitamos a alguien que los administre, que los vigile y que dé fe de que efectivamente van a tener buen puerto. Suspensión de algunas ayudas, financiación de USAID en nuestra región. En República Dominicana, por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha instado al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a restablecer la ayuda humanitaria a Haití. Le preocupa a Haití para evitar una crisis migratoria. Claro, le salpica a su país respaldar la misión multinacional de seguridad. Y le ha advertido también que la situación representa una amenaza regional que requiere una respuesta coordinada. Ya estamos en el tiempo de las conclusiones en ángulo. Voy a darle la palabra a quienes me han acompañado el día de hoy. Empezar con Juan Falconet. Luego quiero escuchar a Cristian Murillo y cierro este bloque con Benjamín de Yurre. Adelante, Juan, con su conclusión. Definitivamente, las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos y la comunidad internacional, tienen una corresponsabilidad y la idea no es acabar estos programas, sino la idea es fortalecerlos, reorientarlos, no con fines políticos de gobiernos de turno, sino con políticas de Estado que entiendan que las ayudas humanitarias, sociales y demás son necesarias para la prosperidad de los pueblos. Eso no solo le sirve a los países receptores, sino también a las potencias que están sufriendo de alguna manera efectos colaterales como la migración irregular, entre otras. Entonces aquí hay que replantear, reevaluar, buscar la optimización de recursos, pero no acabar programas.